Muy bien, nos metemos ya con información y con un debate que tiene que ver, por supuesto, con la política que está vigente y a pleno en estos momentos en la República Argentina. Y antes de presentar la mesa de quienes nos van a acompañar, ¿qué tal si vamos con Cristina Fernández de Kirchner y un segmento de lo que hablaba ayer en Mar del Plata? Porque la inversión extranjera no es mala. El problema es cuando no es inversión, sino que viene a especular con la tasa de interés y después se te van con todos los dólares. Este es el problema que ha tenido y que tiene el país. Y que lo vuelve a tener una vez más. Una vez más, porque esto que está pasando ahora pasó con la dictadura. Esto que está pasando ahora volvió a pasar durante el menemismo. Esto que está ahora volvió a pasar durante la Alianza. Y otra vez, estamos desde el 57 a la fecha exactamente haciendo siempre lo mismo. Ahora, argentinos y argentinas, si siempre hacemos lo mismo, ¿cómo esperan todos tener resultados diferentes? Fíjense que el único lapso de resultados diferentes en indicadores económicos, sociales, de inversión, de ciencia, de tecnología, fueron esos 12 años y medio. Después siempre para triqui y todos. No podemos seguir endeudando al país más. Hay que hacer un punto final al endeudamiento del país con fines especulativos y de fuga de dólares. Hay que ponerle un punto final. Bueno, y habiendo escuchado las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, eso quería decir, así me sale perfecto, vamos a presentar a la mesa que tenemos y los invitados en el día de hoy. Tomás Ato Estefano, ¿cómo te va? Gracias por la invitación, muy bien. Por favor, Mauro García, ¿todo bien? Muy bien, muchas gracias. Y del otro lado tenemos a Juan Carlos Junio también y a Eugenio Casielis. ¿Cómo les va? Bien, ¿qué tal? Gracias. Antes que nada les pedimos disculpas porque van a tener un poquitito de calor, pero quédense Pero tranquilos vamos. que estamos jugando al sauna acá en el estudio. Entonces, tenemos eso, disculpen un poquito. Bueno, ¿escucharon a Cristina? Sí, ¿Y? ¿Y? es una realidad, ¿no?, que vive nuestro país, el tema del endeudamiento, no solamente del país, sino también de las provincias, particularmente la de Buenos Aires y la de los municipios. Es terrible el endeudamiento en los municipios también, ¿no? Yo lo escucho y pienso que hipócrita, porque en los 90 con Menem, Néstor y Cristina, Néstor dijo, Menem es el mejor presidente desde Perón, y ahora desconocen la historia. Eso es ser la vieja política, desconocer los problemas a los que ellos mismos nos trajeron. Yo creo que el problema de la deuda efectivamente es un problema para todos los argentinos. Lo ha sido desde que comenzó el endeudamiento, desde aquel crédito de la Barin hace 200 años, pero en las últimas décadas, a partir del endeudamiento del país, ha afectado la vida de la sociedad porque se tiene que privilegiar el pago de los intereses de la deuda y para eso hay que ajustar salud, educación, cultura, etcétera, etcétera. Este gobierno tomó la deuda externa argentina, era el 39% del Producto Bruto Interno. Ahora es el 90%, más del doble. O sea, nos endeudó. Veníamos de un proceso de desendeudamiento y ahora estamos en un proceso de altísimo endeudamiento. Pero eso no es todo. Además, hubo una gran fuga de capitales, una gran fuga de dólares. Y eso, los dólares, en realidad, la moneda, expresa riqueza, expresa trabajo, trabajo de los trabajadores, de los científicos, de los empresarios, etcétera, etcétera, que se fugan alegremente. Por lo tanto, la preocupación de Cristina Fernández es cierto. Y por último, ella plantea una diferencia clara. No estamos contra la inversión extranjera y mucho menos contra la inversión local, sino contra la venida de dólares especulativos. De eso se trata. Te escuchamos. Sí, nosotros coincidimos un poco en lo que decía el compañero. Nos parece que el gran problema es que tenemos la costumbre de endeudarnos y que lo pague otro, ¿no? Tomamos deuda, encima nos jactamos de que se frenó el dólar, o sea, escuchamos, no, la gran solución de frenar el dólar, pero ¿a qué costo? A que el gobierno que venga después, sea cual sea, va a tener que enfrentar todos los problemas que postergamos. Un dólar frenado, pero que no se representa en la economía como algo positivo, solamente es un índice que se frenó. Nos preocupa qué viene después y cómo enfrentar los compromisos que fuimos asumiendo en estos 4 años. Tomás, recién vos hablabas de hipocresía, estas cuestiones, pero puntualmente, ¿qué opinas vos de las consecuencias que ha generado el endeudamiento? Porque tenemos una pobreza, de la cual el presidente dijo que aceptaba ser evaluado, que es creciente, una desocupación que se ha duplicado, pérdida de laburo todos los días, los vemos nosotros en la calle. Todos los números le dan mal a la provincia, a la nación, y le dan peor que el 2015. O sea, ¿qué reconocimiento, qué mea culpa hacen de la política económica aplicada? Ahora, cuando hablamos de pobreza,
tenemos que hablar, por supuesto, de estadísticas, porque no se puede hablar de pobreza si no tenemos la herramienta básica que tiene el Estado, que es medirla, es la estadística, es poder mirar lo que está pasando. ¿Me vas a hablar de Alemania? No, te voy a hablar de Argentina, te voy a hablar de cuando te voy a hablar de cuando intervinieron y dejaron de medir la pobreza. Eso es dejar de mirar los problemas que están pasando. Pero yo te hablo actual, porque yo sé que vamos a ir a Alemania cuando hablábamos de la zapatilla blanca, pero quiero ir al punto de ahora. Actualmente reconocemos que hay pobreza. La reconocemos, nadie sale a decir que no la hay. Pero para que salgamos o que la mayoría de las personas pueda tener un camino de salir de la pobreza, hay que generar riqueza. ¿Y cómo en el mundo se generaría, por ejemplo? Por ejemplo, generando las condiciones de trabajo, que claramente no es con la estructura impositiva que dejó el kirchnerismo. El mundo se debate redistribución de la riqueza. Acá es mentira que se redistribuyó la riqueza. Y te voy a decir por qué. Porque la riqueza se redistribuye con la estructura impositiva. Si uno mira la estructura impositiva de la Argentina, 7 de cada 10 pesos del gasto social la financian las mismas clases más bajas, a través del IVA e ingresos brutos. Ahora, en países que realmente redistribuyen la riqueza, como Alemania, es al revés. Con impuestos como ganancias y bienes personales, 7 de cada 10 pesos lo aportan las clases que más tienen. Entonces, ahí tenemos que ir. Sí, pero ahí estás haciendo, te pregunto y espero que no lo interpretes como te estoy interpelando de manera negativa. Estamos hablando como si estuviéramos partiendo de cero y la verdad que quiero saber los últimos 4 años, qué medidas, cómo cambia y no cambió los últimos 4 años, porque la realidad es que todos los índices empeoraron. En realidad, ya que Los hablamos de índices, pobreza, Sí, Juan. puede ser, dale, sí, Juan, sí, claro. ya que hablamos de pobreza, estamos según la UCA en 14 millones de pobres. Y en el último año crecieron 3 millones de pobres. O sea, estamos con un gobierno que es una fábrica de pobres, un 7% de indigentes. Incluso en esta ciudad, en nuestra ciudad, en mi ciudad, que se supone la más rica del país, tenemos un 21% entre pobres e indigentes. Y los indicadores son crecientes. Por lo tanto, claro que hay que crecer. Lo que pasa que el enfoque del crecimiento, o es lo que hacen los conservadores liberales como el presidente Macri, que dicen que primero hay que crecer y luego se va a derramar, lo cual no ocurre jamás, o primero hay que redistribuir y sobre esa base de la redistribución, que es aumento de salario, aumento de jubilaciones, mercado interno, y sobre esa base se crece mientras se va redistribuyendo y es una política progresista. ¿Por qué? Porque la mayoría de la sociedad va viviendo mejor. De eso se trata. Sí, Porque la vos verdad que es estás en parte, General Rodríguez, sí, ¿no? A es ver, parte de ¿cómo se ve allá? de la estafa electoral de Cambiemos. Yo creo que el endeudamiento en algún momento se trató de instalar en los medios como la posibilidad justamente de alentar la pequeña y mediana empresa, los sectores de la industria. Y la verdad que lo que vemos todo el tiempo es que esos sectores están muy mal. Nosotros lo vemos en nuestra localidad. Las empresas están en un 40-50% de su posibilidad de producción, con enorme cantidad de desempleo, y tampoco esa inversión que ha ingresado al país ha sido para mejorar la infraestructura. Por ejemplo, la infraestructura escolar. Nosotros tenemos 4 edificios que fueron abandonados en el 2015, que estaban algunos ya casi terminados, y en la totalidad 8 proyectos que garantizarían la posibilidad de que muchos niños puedan acceder a sus escuelas que hoy no tienen matrícula. Entonces, y un crecimiento terrible. Uno de los datos que también llama muchísimo la atención es el crecimiento, por ejemplo, de la mortalidad materno-infantil en este último año, que ha llegado a casi 13 por 1000, lo cual indica claramente que hay no hay una inversión clara en cuestiones que tienen que ver con como la que les niñez. cortaron el crédito, si se quiere, o el envío de dinero para Sí, poder terminar de hecho, las obras prometidas. Tal cual, y aparte, de hecho, en el presupuesto, cuando nosotros analizamos la rendición de cuentas, hay, digamos, en programas que tienen que ver con programas sociales o que tienen que ver con inversión pública, con inversión en salud y en educación, tienen 0 de presupuesto, ¿no? Eso es llamativo. ¿Y ahora? Donde en publicidad, por ejemplo, sí, de 400.000 pesos, por ejemplo, han gastado 4 millones, sobreexcediéndose de lo que estaba presupuestado. Le respondo a Eugenio lo que me interpeló. Este gobierno ha hecho muchísimo, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la confianza y la seguridad jurídica, que es lo básico para las inversiones en cualquier país.
Porque claro, confianza no teníamos. Si viene Kicillof y estatiza aerolíneas, estatiza YPF, ¿quién va a querer invertir en un país donde no sabes cuándo viene una persona y te saca lo que tenés? Eso como primer punto. Perdón, Otro punto. ¿puedo hacer un parate ahí? ¿La confianza fue tan grande que hubo que recurrir al FMI? No, eso fue algo que tiene que ver con la crisis internacional que hubo por el aumento de las tasas de interés que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos generó una aspiradora de dólares en todo el mundo, no solo en la Argentina, que afectó a los países que están en vías de desarrollo como Argentina y también algunos como Turquía. Pero respecto a las variables macroeconómicas, el 7% de déficit fiscal, o sea que gastábamos más de lo que teníamos, alguien iba a tener que solucionarlo. Lo que se propuso era, pensando en una salida económica que nos incluya a todos, es decir, gradualismo. Por eso, ese 7% de déficit fiscal lo íbamos cubriendo con la plata que nos iban prestando. Ahora bien, un día ese financiamiento se terminó y hubo que recurrir al FMI. Esa es la primera respuesta. Que no era el plan. No era el plan inicial. No era el plan ese, no era el plan que más personas pagaran ganancias, no era el plan de tener tremenda inflación. O sea, hablando no era el plan. Claro, ya que mencionás la inflación, Sí. además de que el INDEC no medía la inflación y manipulaba las cifras, y hablando de las cifras ahora voy a otra cosa, además de que manipulaba las cifras, la inflación no era tal, era muchísima más, porque solo pagábamos el 15% de la energía que consumíamos. O sea, gastábamos 100 y pagábamos 15, eso en algún momento iba a explotar. A ver, el tema del Fondo Monetario Internacional, la verdad que a esta altura yo creo que el pueblo argentino, la gran mayoría de la sociedad, tiene clarísimo de qué se trata el Fondo Monetario Internacional. Forma parte de los grandes financistas internacionales, de las grandes potencias internacionales que después, como siempre hacen los gobiernos conservadores, hay que pagarle tasas de interés fenomenales. Y lo peor son las condicionalidades. Después vienen y te dicen cuál tiene que ser la política de educación, la política de salud, te dicen ellos son los que aprueban el presupuesto nacional, etcétera, etcétera. Después vos hablás de la inversión. ¿Cómo van a venir inversiones con gobiernos populares como el kirchnerista? El presidente Macri planteó la lluvia de inversiones. ¿Recuerdan ustedes que le dijo a la sociedad, va a venir una lluvia de inversiones y vamos a vivir en la alegría? No vino ninguna lluvia de inversiones, muy por el contrario, ni del exterior ni locales. ¿Sabés por qué locales no? Tenemos el 45% de la actividad industrial y de servicios y comercial paralizada. Por lo tanto, es imposible que nadie invierta en un país donde vos lo tenés virtualmente parado. Para que haya inversión, tiene que haber lo que nosotros proponemos, lo que Fernández propone, que es una activación fuertísima del mercado interno. Para eso es necesario que crezcan los salarios y las jubilaciones. Para eso, efectivamente, hay que tener una política impositiva a favor de las pequeñas y medianas empresas. O sea, tiene que haber una visión que forma parte de otro proyecto económico-social que le dé futuro a la sociedad y salirse del actual proyecto y reencauzar el país y al pueblo en una perspectiva que mejore la vida de la sociedad. Cerrame. Creo que es claro, por ahí uno bajando a tierra, lo que sucede es las tarifas que de pronto se pagaban, la familia tenía la posibilidad de garantizar y pagar tarifas, hoy es imposible. La situación de los medicamentos es imposible, se metieron dentro de las casas y con la comida de la gente, hoy realmente es muy complejo poder sortear. Nosotros lo vemos permanentemente, caminamos y vemos la situación de las familias que no pueden garantizar los alimentos. Nosotros en General Rodríguez tenemos una de las industrias lácteas más importantes del país, y en una reunión con fleteros, que son los que transportan la leche, nos decían no vendemos leche, y eso habla a las claras de la situación que está viviendo nuestro pueblo. Independientemente del análisis macroeconómico, cuando uno baja a lo que es la economía doméstica, ve la afectación de este gobierno, que ha sido terrible para la familia, le ha desorganizado completamente la vida a cualquier familia argentina. Gracias a todos. Nos hemos quedado sin tiempo. Espero que le hayan pasado bien en el sauna que los recibimos. Sí. Me alegro mucho. Y una cosita más anterior a la pausa. Más allá de las críticas que se puedan realizar a través de redes, que siempre están detrás de personas que a veces no conocemos, nosotros valoramos cuando viene algún candidato del oficialismo. Siempre. Caso de Tomás también, porque la verdad que nos encantaría poder hablar con los ministros,
pero no nos hablan. Nos encantaría poder hablar con el presidente, pero no nos habla. Nos ha pasado a varios que nos han bajado el micrófono, salen corriendo y no dialogan con nosotros. Nos encantaría tener estos debates con figuras de primera línea del gobierno nacional, pero lamentablemente no vienen. Hay programas exitosísimos en la semana, El Gato, Víctor Hugo, bueno, los que ustedes conocen habitualmente, y no vienen.